Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. Pastor Gilbert Méndez te saluda desde San Salvador, en El Salvador. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo. Así que vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito la letra así. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también marchitará el rico en todas sus empresas. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco en el problema, en la dificultad, en la prueba, en el dolor, en la angustia, en la aflicción de cada uno de mis hermanos. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa es la palabra del Señor, hermano, en la cual hemos leído hoy en esta hermosa y bendecida mañana. Estamos verdaderamente queriendo saber, ¿verdad?, la sabiduría que viene de Dios. Bendito sea el Señor. Así que nosotros tenemos que pedir constantemente, ¿verdad?, esa sabiduría. Acordémonos que Santiago, pues, ¿verdad?, siendo el hermano de Jesús de Nazaret, pues, ¿verdad?, uno de los que no creían, pues, cuando llegó Jesús, ¿verdad?, y donde ellos no creían de que él era el Cristo. Pero después, de verdad, ha sido uno de los apóstoles que más verdaderamente, ¿verdad?, se acercó a la espiritualidad y llegó a un punto verdaderamente donde prácticamente pues entró prácticamente en la esfera espiritual para poder conocer la sabiduría de Dios. Y esa es la que necesitamos nosotros para cuando estemos en diversas pruebas o en diversas dificultades, porque Dios quiere que usted y yo verdaderamente seamos perfectos y cabales. Tal vez no vamos a llegar a la verdadera altura del varón perfecto y perfecto que es Jesús de Nazaret, pero por lo menos tenemos que buscarla con la ayuda de Él, porque solo no podemos, necesitamos verdaderamente la ayuda de Dios. Así que el Señor hoy en esta hermosa y bendecida mañana te viene diciendo que comiences a pedir la sabiduría que viene de Dios. Oiga cómo comienza esta palabra que el Dios nos ha dado en esta hermosa hora. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Bendito sea el Señor. Imagínense, hermano, ¿verdad?, de que el Señor nos pide a través de Santiago que estemos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oigan, ¿quién va verdaderamente a estar gozoso en las diversas pruebas? El ser humano no va a estar gozoso en las diversas pruebas, en los problemas que vienen pasando. Pero Dios, ¿verdad?, es necesario, dijo que teníamos que pasar por pruebas, porque la palabra misma dijo allá en Santiago de que, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser probados para poder verdaderamente, pues, ¿verdad?, ser como quien dice, ¿verdad?, exigidos a ver si verdaderamente creemos en el Dios de la gloria. Y por eso necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, porque el Señor verdaderamente quiere darnos verdaderamente esa salvación que viene verdaderamente, ¿verdad?, de lo alto, y nosotros podamos entrar al verdadero gozo del Dios Todopoderoso. Allá en Pedro, capítulo 1, versículo, bendito sea el Señor, ¿verdad?, 6, dice así, ¿verdad? Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando vienen las pruebas a las vidas de cada uno de nosotros, verdaderamente tenemos que estar, ¿verdad?, con esa sabiduría que viene de Dios. Y dice aquí en Pedro, como lo dice también en Santiago, que es necesario, oiga, mire, es necesario, dice, ¿verdad?, que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido por diversas pruebas. Cada prueba te lleva verdaderamente a un nivel espiritual, pues, ¿verdad?, va subiendo un escalón espiritual para que tú verdaderamente comiences verdaderamente a confiar, ¿verdad?, en la perfección, confiar en la sabiduría de Dios y confiar de que verdaderamente en Él tenemos la salvación. La palabra del Señor quiere que nosotros verdaderamente pidamos esa sabiduría que viene de Dios, porque siempre vamos a tener pruebas en este mundo, unos de una manera, otros de otra manera, y siempre verdaderamente cada prueba trae ¿verdad?, un significado que es para que tú y yo podamos verdaderamente venir y adquirir sabiduría, entendimiento, prudencia, inteligencia y sobre todo verdaderamente tener una capacidad para poder ver, ¿verdad?, el reino de los cielos con los ojos espirituales y no con los materiales. Entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos que pasar por diversas pruebas y el Santiago dice, ¿verdad?, que tenemos que sentirnos con gozo. O sea, como quien dice, tiene que tener, ¿verdad?, gozo y alegría. Estoy en la prueba, estoy en la dificultad. Eso quiere decir de que Dios ha comenzado verdaderamente, ¿verdad?, un proceso en tu vida para poder superar, ¿verdad?, tu conocimiento espiritual, tu fortaleza espiritual, tu sabiduría de Dios. Bueno, entonces es necesario que nosotros nos sintamos con gozo. En vez de sentirnos afligidos, que nos estemos angustiados, ahí llorando, reclamándole a Dios o pidiéndole, ¿verdad?, o como quien dice, bajando nuestra autoestima y nosotros decimos, ¿por qué seguimos a Dios cuando no estábamos en Cristo Jesús? No teníamos pruebas, pero es necesario que el cristiano tenga que sufrir diversas pruebas en todo su camino espiritual. Primero comienzan con las pruebas pequeñas, luego viene con otras pruebas más grandes y al final, pues según, ¿verdad?, va creciendo usted espiritualmente, Dios le va dando verdaderamente esa altura espiritual y nosotros por eso que tenemos que tener, ¿verdad?, puesta en aquella palabra que dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. O sea que cuando estés en una prueba, gozate. Yo estoy en una prueba muy grande y me estoy gozando, me estoy alegrando. Y yo siempre le digo, ¿verdad?, a cada uno de vosotros de que en la prueba que estoy, pues nunca le he reclamado al Señor. No me he sentido triste, no me he sentido, ¿verdad?, afligido, ni muchas veces angustiado. No. Lo que he hecho es tener verdaderamente, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, esa paz y esa tranquilidad, porque con las pruebas uno aprende a paciencia. Oiga, mire qué lindo, dice aquí, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, nosotros tenemos gozo, ¿verdad?, cuando vengan las diferentes pruebas, dice, ¿verdad? Esto no se refiere, ¿verdad?, tanto a la atracción del pecado como a las pruebas y dificultades. No, ¿verdad?, sino que se refiere a que verdaderamente el Señor quiere ver qué capacidad, qué poder espiritual tiene, hasta dónde ha llegado a entender y comprender que verdaderamente nosotros tenemos que venir y pasar por diversas pruebas y nuestra fe va a ser probada como el oro fino, ¿verdad? Y para eso tiene que pasar por el fuego y pasa verdaderamente, ¿verdad?, a una temperatura bien grande para poder sacar todas las cosas. Cuando estamos en pruebas, Dios nos quiere limpiar, Dios nos quiere purificar para que nosotros verdaderamente seamos perfectos y cabales. Entonces dice el Señor, ¿verdad?, en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Óigase, bien importante es de que la prueba que está pasando en tu vida, ¿verdad?, tiene que producir paciencia, no una paciencia material, sino una paciencia espiritual en la cual pues tienes que esperar, ¿verdad?, en el Señor la respuesta. Y cuando nosotros venimos, ¿verdad?, a través de la fe, verdaderamente el Señor nos da esa paciencia y vamos a esperar hasta que sea en el momento y en el tiempo adecuado que Dios opere milagro. Porque acordémonos de que aquí mismo Santiago decía que muéstrame la fe con tus obras, ¿verdad?, no solamente tu fe. La fe tiene que tener obra. ¿Y qué obra? La obra primeramente en creer en el Señor y la obra, ¿verdad?, espiritual que está haciendo en tu vida. Por ejemplo, ¿verdad?, tal vez tú nunca has tenido paciencia, pues hoy a través de la prueba, a través de la dificultad, a través del problema, entonces viene y tú
tienes que venir y comenzar a cultivar la paciencia, a esperar hasta que Dios quiere. Todos queremos ya verdaderamente la respuesta en el momento. Todos queremos el milagro en un segundo. Dios puede operar en un segundo para hacerte un milagro y sacarte de esa prueba. Pero como el Señor quiere enseñarte muchas cosas, porque algo que quiere el Señor es verdaderamente y llevarte a un nivel espiritual donde tú comprendas muchas cosas que están pasando en tu vida. Así que nunca vayas a quejarte, nunca vayas a reclamarle a Dios, ni mucho menos te vayas a desesperar, ni vayas a dejar de ir a la iglesia, porque la mayoría cuando ya están en las pruebas, ¿verdad? Se van de la iglesia, se van del camino del Señor y ya no quieren seguir verdaderamente en la obra del Señor. Claro, porque las pruebas, pues, ¿verdad? Son bastante, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? Estresante y también, ¿verdad? Te oprimen, pero no, hermano, con la ayuda de Dios se puede. Yo te lo digo por experiencia. Yo ya voy para 8 años de estar en una prueba. Y si Dios hubiera querido hacer el milagro, ¿verdad? Y no es porque uno no tiene fe, sino que el Señor, como dice, ¿verdad? Él obra y opera cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Porque no es para el que quiere ni para el que corra, sino que para el que Dios tenga misericordia. Y si Dios va a tener misericordia de ti, te va a hacer el milagro en un momento, en un segundo, en 10 minutos, en un día, en una semana. Pero nosotros, ¿verdad? Estamos ya a 8 meses, casi a 9 meses, y verdaderamente no ha venido el milagro. ¿Por qué razón? Solamente Dios lo sabe. Yo no lo voy a cuestionar a Dios, ni lo voy a reclamar, sino que Él quiere que siga produciendo paciencia en mi vida. Y en ese momento que estamos en esta situación, comenzamos a tener también más comunión con el Señor y comenzamos, ¿verdad?, a aprender más del Señor, y Él quiere siempre enseñarnos. Acordémonos que Dios es un Dios verdaderamente infinito, pues no se puede verdaderamente aprender todo lo de Dios. Cada día Él nos viene enseñando en la palabra. Nosotros venimos aprendiendo cada cosa, cada día que nosotros leemos y le pedimos al Señor esta sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. Entonces nosotros verdaderamente vamos a ir aprendiendo mucho más. Pero es necesario que dice que tenemos que tener, ¿verdad?, esa paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si es la fe genuina, pues las pruebas sirvan para desarrollar verdaderamente, ¿verdad?, su persistencia. Como quien dice, tenemos que ser persistentes, tenemos que ser verdaderamente nosotros, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, estar persistiendo en la fe, no desmayarnos, ni mucho menos salirnos de la obra, sino que seguir esperando en la palabra del Señor. Y solamente eso, hay que seguirle pidiendo la sabiduría. Dice aquí la palabra más adelante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, como quien dice, ¿verdad? Lo que el Señor quisiera es que nosotros fuéramos perfectos y cabales, pero no, es lo que el Señor también verdaderamente, ¿verdad?, está pidiendo de que tú, pues, verdaderamente también no vas a ser cabales por completo, porque hay solamente nuestro Señor Jesucristo, el único que pudo hacer ser perfecto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar verdaderamente esa perfección, y con la ayuda de Él se puede. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces, por lo menos en mi situación, yo tengo verdaderamente esa prueba, y desde que me dio ¿cómo se llama? Digamos, el médico, que yo tenía esa prueba, ahí jamás me puse triste, jamás le reclamé a Dios, jamás verdaderamente, ¿verdad?, me decepcioné, ni me he sentido afligido, ni me he sentido tampoco triste. No, siempre, incluso he tomado esta palabra para ponerme y sentirme con gozo, ¿verdad? Y he estado esperando su respuesta, pero Él no me la ha querido dar hasta el momento. Entonces sigue el proceso. Entonces nosotros vamos a seguir verdaderamente esperando con paciencia. Esa es que la obra, ¿verdad?, que la paciencia haga su obra completa, como quien dice, ¿verdad? Hay que tener paciencia y hay que esperar. Mire, cuando Job estuvo en la prueba, ¿verdad? Unos dicen que fue 1 año que estuvo en la prueba, pues otros dicen que fue más años. Yo no le puedo decir cuántos años o cuánto tiempo estuvo Job, pero que sí fue más de 1 año que pasó con esa prueba Job, y jamás, él decía, aunque mi piel se pegara en mi hueso, yo sé que veré a Jehová. Yo sé que veré a Dios. Entonces, a mí, nosotros en la prueba que estemos pasando, según la dificultad que estés pasando, tú tienes que tener la fe de que verdaderamente tú vas a recibir esa respuesta del Dios Altísimo, el que te va a dar la respuesta que estás esperando, pero tenés que tener paciencia, porque la paciencia tiene que tener su obra completa, y esa obra completa, oiga, mire qué lindo, como dice aquí, ¿verdad? Pero tenga
la paciencia su obra completa, dice, ¿verdad? No debemos desalentarnos en cuanto a la prueba o la dificultad por la cual estamos pasando. No se debe de desalentar, hermano. Tenemos que verdaderamente seguir adelante. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa, dice bendito, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte, ¿verdad?, cosa alguna. O sea, cuando nosotros verdaderamente buscamos esa paciencia, esa fe espiritual, y que es la sabiduría que viene de lo alto, porque todo eso, en verdad, tenemos que irlo uniendo, porque mire, verdaderamente, Pablo decía que la fe no es por obra para que nadie se gloríe, y muchos creen de que Santiago está contradiciendo lo que decía Pablo allá en Efesios, ¿verdad? Capítulo 2. No, verdaderamente, Pablo estaba hablando de una forma, ¿verdad?, de fe espiritual para poder recibir al Señor y que hemos recibido la salvación. Pero Santiago te lo va más allá de lo más profundo, donde verdaderamente tú tienes que verdaderamente, ¿verdad?, tener esa fe y también verdaderamente, ¿cómo se llama?, unirla a las obras que estás haciendo, como por ejemplo, como cuando Abraham, ¿verdad?, le iba a ofrecer a su hijo como ofrenda a Dios Todopoderoso. O sea que él tenía fe y él estaba dispuesto a ofrecer a su hijo en un holocausto, ¿verdad? Lo iba a sacrificar, lo iba a matar, pues, para dárselo a Dios. Pero sabiendo de que Abraham verdaderamente en su fe, aleluya, estaba seguro que Dios se lo podía levantar entre los muertos. Y estaba sabiendo de que Dios verdaderamente podía también, ¿verdad?, darle la respuesta, y él no dudó en ninguna manera. Por eso es que Dios lo llamó amigo de él. Porque él no dudó. Así nosotros no tenemos que dudar, pero es por demás, hermano, y usted no ha tenido dudas. ¿Cómo no? No vamos a decir que no, pero tomando la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no podemos, entonces nosotros venimos y comenzamos verdaderamente a no tener dudas. Por eso le digo, y yo le doy gracias a Dios, doy testimonio de que de todo el proceso que estoy pasando yo, no me ha dado tristeza, no me ha dado angustia, no me ha dado aflicción. He soportado la prueba, he soportado el fuego que me ha estado metiendo el Señor. Allá oímos allá en Pedro, que dice de que tenemos que pasar por diversas pruebas. No va a ser la primera. Si yo ya he pasado varias pruebas, si yo les comentara, les da muchas pruebas que he pasado, pero de cada prueba el Señor te lleva a un nivel espiritual donde verdaderamente te viene dando la sabiduría, no la sabiduría terrenal, sino que la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Que primeramente es pura, pacífica, ¿verdad? ¿Verdad? Sin incertidumbres, ¿verdad? Sin hipocresía, sino que llena de verdaderamente frutos espirituales. Y la obra de Dios se hace en paz para aquellos que hacen la paz. Óigase qué bonito, ¿verdad? Aquí mismo Santiago, vamos a ver cómo el Señor dice, ¿verdad?, cuál es la sabiduría que viene de lo alto. Es lo que yo le acabo de decir en este momento, y dice así, oiga, aquí, dice, porque esta sabiduría es de lo que desciende de lo alto. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Está hablando de los celos. Pero la sabiduría, dice en el 3:17 de Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces no podemos estar nosotros tristes ni enojados, sino que gozosos. Dice, cuando te vayas en diversas pruebas, gozados. Cuando tengas diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia tiene que tener su obra completa. Y la obra completa es que nosotros, si tenemos la sabiduría del alto, dice, ¿verdad?, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Son 9 ingredientes que tiene la sabiduría que viene de lo alto. Y cuando hablamos de 9 ingredientes, son 3 por 3, 9, ¿verdad? El número perfecto de Dios, que es el 3, igual que el 7, verdaderamente, ¿verdad?, está duplicado, está doblemente bendecido. Entonces, Dios quiere que usted y yo verdaderamente tengamos esa sabiduría que viene de lo alto, y que verdaderamente dice, ¿verdad?, que si alguno tiene, dice,
Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando nosotros verdaderamente, ¿verdad? Tenemos la sabiduría que viene de lo alto, que viene, ¿verdad? Esa paciencia, verdaderamente que nos va a dar el Señor, con paciencia vamos a esperar. Más adelante aquí en Santiago habla ya en el capítulo 5, 17, dice, ¿verdad? Que así como ¿cómo se llama? Como el agricultor, ¿verdad? Como el campesino, dice, ¿verdad? Espera con paciencia la primera lluvia, la temprana, la tardía, ¿verdad? Y labra la tierra y siembra y espera con paciencia hasta que crezca. No depende de él, no depende de los ¿cómo se llama? De los ingredientes o el abono o la pesticida que le pongan a las plantas, va a crecer, digamos, digamos, lo que ha sembrado, el maíz, el frijol, la cebada, el eneldo, el comino. No, el crecimiento depende de Dios. Y cuando nosotros esperamos con paciencia y tenemos la fe, o sea, la sabiduría que viene de lo alto, entonces dice, ¿verdad? Que esa sabiduría que viene de lo alto va a ser perfecta y cabal para que no os falte cosa alguna. Como quien dice, todo lo que pidas al Señor en el nombre de Jesús, Dios te lo va a dar. Por supuesto que te lo va a dar cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos, porque la mayoría de nosotros le pedimos a Dios y queremos que nos dé las cosas Dios en el momento que nosotros queremos. Yo que no hubiera querido que me sanara, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hace rato. Pero si Él no quiere, tengo que tener esa paciencia y esperar hasta cuando sea la voluntad de Él. Y en todo ese momento, pues, ¿verdad? El enemigo va a estar ahí estorbándote, va a estar queriéndote quitar la paciencia, va a estar queriéndote quitar la fe, la sabiduría que viene en lo alto para desesperarte y así no puedas recibir lo que estás esperando. Así que, hermanos, verdad, bien importante. Y si algo tenemos que nosotros esperar de Dios en lo más interno de nuestro corazón, es que nuestra alma sea salva y sea llevada al reino de los cielos. Porque muchos verdaderamente estamos ahí buscando el evangelio de Jesucristo, pero no sabemos si verdaderamente nuestra alma va a ser salva en el día que Él venga. Estamos clamando y estamos diciéndolo. Entonces, por fe, nosotros queremos que sí va a ser salva nuestra vida, pero en las pruebas, ahí se mira si verdaderamente tú tienes verdaderamente la verdadera sabiduría que viene de Dios. Así que el Señor dice claramente aquí, que mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. O sea, Dios no te va a negar la sabiduría. Dios no te va a negar verdaderamente el conocimiento espiritual. Dios no te va verdaderamente a negar esa fe que viene de lo alto para que puedas recibir lo que estás pidiendo. Porque muchos de nosotros, ¿verdad? Pedimos al Señor, pero no pedimos con fe, porque pedimos verdaderamente para nuestros propios deleites, ¿verdad? Mundanos. No. Siempre tiene que pedir usted algo que sea concerniente verdaderamente a su salvación, a su prosperidad espiritual. Oiga, el Señor quiere que usted verdaderamente dice, ¿verdad? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esto corresponde al conocimiento adecuado de la palabra de Dios. O sea, como quien dice, comience a pedirle a usted sabiduría al Señor para poder conocer el conocimiento adecuado de la palabra. Es que mire, el Señor, pues vemos muchas doctrinas, vemos muchas palabras y todos te quieren decir una cosa y más que te dicen cosas que no van conforme la doctrina del Señor, en la cual quiere que tú verdaderamente recibas la verdadera bendición. Primeramente, la bendición espiritual, como te digo. Primeramente tienes que recibir la bendición, ¿verdad?, de la liberalidad y la salvación de tu alma. Ya después, si el Señor te deja para testimonio en cualquier situación o te da para que tú puedas testificar, gloria a Dios. Pero el Señor quiere que tú y yo tengamos puesta la mirada en las cosas celestiales, no en las terrenales. Entonces, cuando pidamos la sabiduría, tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, la mirada en las cosas celestiales. Tenemos que pedirle por el conocimiento adecuado de la palabra del Señor. Pídasela a Dios y el cual da a todos abundantemente. El Señor le conoce a aquellos que piden, con tal de que pidan cosas correctas. Un mejor conocimiento de la palabra de Dios es siempre la cosa correcta. O sea, es que muchos comienzan a pedir, dame casa, dame terreno, dame aquí, dame trabajo. No, hermano, pídale el conocimiento de la correcta palabra de Dios. Por eso dice
sabiduría que viene de Dios es aquella que verdaderamente, ¿verdad?, te va a dar primeramente la paz. Viene en el espíritu. Pero ¿qué tal si estás en una prueba, como su servidor que está en una prueba y estuviera ahí verdaderamente enojado, triste, angustiado, afligido y reclamándole a Dios? Eso no es la sabiduría que viene de lo alto. Eso no es verdaderamente la sabiduría que Dios quiere que nosotros pidamos. Pidamos para conocer. Nadie va a conocer el propósito, ¿verdad?, correcto de cada prueba que viene. Eso te lo va a ir enseñando el Señor conforme tú vayas caminando según una prueba. Por eso es necesario que la estemos pidiendo. Y todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Y tenemos que ir sabiendo en qué lugar, conociendo en qué lugar, en qué posición estamos en la prueba. ¿Verdad? Aleluya. Porque Dios no puede cerrar, porque si lo cierra, ya verdaderamente no vas a tener la respuesta. Pero Dios dice que verdaderamente Él es el único, que Él es la puerta y el que cierra es Él y el que abre es Él. Así que nadie puede cerrarte, sino que solamente Dios. Entonces tenemos que tener el verdadero conocimiento del Señor. Dice, bendito sea el Señor, dice, Dios, el cual da a todos abundantemente, dice, ¿verdad? Dios nos da la sabiduría, la fe, vea, que la pida y nos da verdaderamente abundantemente. Oiga, ¿para qué? Dice, bendito sea el Señor, dice que el Señor le concede a aquellos que piden con tal que pidan por cosas correctas. Un mejor conocimiento de la palabra de Dios es siempre las cosas correctas. Eso es lo que tenemos que pedir. Luego dice, ¿verdad? Y sin ningún tipo de reproches, Él se le dará. Él le dará la sabiduría. Que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él la da sin reproches y la da abundantemente. Él no tiene tacañería para darte la sabiduría. Lo que pasa es que nosotros no pedimos, y lo que tenemos que pedir, el consejo de esta palabra, es que pidamos verdaderamente el conocimiento de la correcta palabra de Dios para que nosotros sepamos cómo vamos llevando nuestro evangelio. Y así pues tenemos que procurar que la paciencia tenga su obra completa y seamos perfectos y cabales, porque el Señor verdaderamente, Él siempre nos lo da, dice, ¿verdad? Cuando le pedimos sabiduría, Él no la reprochará ni reprenderá nuestra conducta pasada. Él permite que nos acerquemos con toda confianza y nos recibe con un espíritu de bondad total y con presteza en otorgarnos nuestras peticiones. O sea que Él no te va a reclamar por los pecados pasados. Él no te va a reprochar nada. Él quiere que tú tengas esa fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pídala. Pida la sabiduría de Dios. Pero que tenemos que pedir cosas conforme verdaderamente, primeramente, que nos dé la sabiduría de la palabra del Señor, verdaderamente para saber cuál es la correcta petición que tenemos que pedirle, Señor, o qué es lo que está pasando en tu vida. Bendito sea el Señor. Porque muchos estamos en las pruebas y lo que hacemos, como aquellos que fue sembrado, ¿verdad? La semilla en la parábola del sembrador, que fue sembrada la semilla en espinos y abrojos. Y dice que, ¿verdad? Cuando vieron las pruebas y las dificultades que venían a ellos, ¿verdad? Dejaron la palabra y se fueron. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Así dice. Mire, se lo voy a leer allá en el libro de bendito sea el Señor, creo que Marcos. Vamos a ver si Marcos. Bendito sea el Señor, Marcos 4, creo que es. Vamos a leer la parábola del sembrador, donde ahí está también el discernimiento, ¿verdad? De esa parábola. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Cabal, Marcos 4, dice aquí, lo voy a leer, dice, ¿verdad? Que, aleluya. Dice en el 17, 4:17 de San Marcos, dice, ¿verdad? Lo voy a leer, dice, ¿verdad? Aleluya. En el 18, lo voy a leer. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ya? Y los que son verdaderamente verdad, dice aquí en el 17, bueno, en el 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra en un momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución o por falta de palabra, luego tropiezan. Y estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra,
pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, como quien dice, aquellos que tienen ya demasiado su corazón duro y aquellos que verdaderamente están en espinos y abrojos, como quien dice, cuando vienen los problemas, los afanes de esta vida y todas las pruebas o las tribulaciones, se abandonan la palabra del Señor. Entonces tenemos que pedir. O sea, cuando estás en una enfermedad, estás en un dolor, estás en una dificultad, estás en la cárcel, donde quiera que estés, bendito sea el Señor, donde quiera que estés, tienes que estar gozoso. Yo sé que nadie, pues, dice, como dice Pablo, Pedro también, ¿verdad?, de que las pruebas no son de total gozo, pues, pero Santiago le dice, tenés que tener ese gozo. Tenemos que tener la sabiduría que viene de Dios para poder sentirnos con gozo en cualquier prueba, en cualquier tribulación. Porque Dios quiere que tú y yo verdaderamente seamos perfectos y cabales. Bendito sea el Señor. Pero hay que pedir con fe. Algunas, ¿verdad?, acusan a Santiago de denigrar la fe. Sin embargo, hace realmente todo lo contrario. Califica la fe como uno de los criterios para todas las cosas. O sea, es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se va. Y no solamente esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que aquel que se acerca a Dios, que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es bien importante que usted y yo le agrademos al Señor. ¿Y cómo le agradamos? Cuando usted tiene esa fe que es la certeza. Entonces, cuando usted ya tiene esa fe, que prácticamente la sabiduría que viene de Dios, la propia sabiduría que viene de Dios, entonces verdaderamente nosotros vamos a creer que verdaderamente hay un Dios. Y Dios siempre llega en las dificultades. Salmo 123 dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande, verdad, aleluya, en valle de sombra de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento, dice. En el momento más duro de tu vida, en el momento más difícil, nunca perdas la fe. Dios te deja que pases en esa fe. Allá estaba Pablo y Silas, los habían, ¿verdad?, apresado para andar predicando la palabra del Señor y luego los azotaron y los metieron a lo más profundo de los calabozos, al más seguro. Les pusieron grilletes en los pies y ahí estaban todos verdaderamente, ¿verdad?, latigados sus espaldas, sangrando. Pero ellos le estaban cantando al Señor. Y cuando estaban cantando al Señor, estaban en la prueba, pero estaban con sumo gozo, alabando, glorificando y bendiciendo al Dios de la gloria. Y dice que estaban cantando en aquella cárcel, dice, ¿verdad? Y cuando tanto que más cantaban, y aquí todos los reos y todos oían las alabanzas y los cánticos, y oyó también el Señor Dios Todopoderoso, la alabanza, el gozo de la alegría que tenían en la prueba, en la dificultad, habían sido azotados y estaban presos en la parte más profunda de la cárcel, donde estaban más seguros y todavía estaban engrilletados de los pies, pero ellos le cantaban al Señor. Y esa es la fe, que es la certeza, la sabiduría que viene de lo alto. Dice que tenemos que hallarnos con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Aleluya, santo Rabaquirabá. Oh, glorioso sea Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo está fluyendo en tu vida porque Él quiere que tú estés gozoso en la prueba que estés pasando. Pablo y Silas, después del cántico, llegaron, ¿verdad? Llegó el ángel y abrió las sendas. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y vino un terremoto y abrieron las sendas y salieron, y Pablo ahí estaba. Tuvo paciencia y todavía salvó al carcelero y a toda su familia. Óigase, hermano, mire cómo mueve el poder de Dios, ¿verdad? Cuando tú tienes esa fe, esa sabiduría que viene de lo alto, cuando la paciencia tiene su obra completa, o sea, esa obra es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros sigamos verdaderamente alabándole, glorificándole al Señor en el momento de la prueba más dura que puede haber. Eso nos hace llegar, ¿verdad?, a un nivel espiritual, ¿verdad? Y estamos en una grada más alta donde nosotros verdaderamente comprendemos que verdaderamente nosotros un día tenemos que ir, no estamos de peregrino en este lugar. Tenemos que tener puesta la mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales. Y tener verdaderamente ese deseo de salvar las almas para Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros transmitamos la sabiduría que Dios nos da verdaderamente, y cada sabiduría pues uno va agrandándose más a la hora de estar verdaderamente en diversas pruebas, y el Señor te va a ayudar. Mire qué lindo, dice, aleluya. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada
de una parte a otra. Cuando tú pidas algo al Señor, no dudes. Aunque te estés muriendo, tú tienes que decir, va a llegar la respuesta. Va a llegar la respuesta. Y si te morís, pues también, ¿verdad? Ahí sabes que tu alma va a ser salva y ahí va a estar tu respuesta. Porque la verdadera victoria del cristiano es que su alma sea salva. Por eso que el salmista David le dijo, ¿verdad? No dejarás mi alma en el Seol. Oye, bien importante de que usted le diga al Señor, no dejarás mi alma en el Seol. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la verdadera fe espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Que no tengamos verdaderamente, ¿verdad? Aquel miedo de morir. Claro que la muerte da pánico, da pavor. Si el mismo Jesús, que era el mismo Dios, verdaderamente dice que se entristeció, se angustió. ¿Cómo no te vas a angustiar tú? Pero él sabía que era lo mejor, porque mejor es verdaderamente, ¿verdad? Que nuestra alma se salve, a que tu cuerpo verdaderamente, como dice allá en, ¿cómo se llama? En San Marcos también, 12:49, si no me equivoco, dice que mejor que entremos, ¿verdad? Sin un ojo en el reino de los cielos, a que nos vayamos completo al infierno, donde el fuego y el gusano de ellos nunca se apaga y nunca muere el gusano y el fuego nunca se apaga. Es mejor que nos vayamos sin una pierna, sin un pie, al reino de los cielos y no completo al infierno. Es mejor que nos vayamos sin una mano, pero que nos vayamos, ¿verdad?, al reino de los cielos y no que nos vayamos completo al infierno. ¿Qué es lo que quieres tú en tu vida? Pedirle la sabiduría que viene de lo alto. Mire, qué lindo es el Señor. Dice, y sin ningún tipo de reproche y les hará, cuando le pedimos sabiduría, que no, Él no reprochará ni pretenderá nuestras conducta, ni reprenderá nuestra conducta pasada. Él permite que nos acerquemos con toda confianza y nos recibe con un espíritu de bondad total y con presteza en otorgarnos las peticiones. Él, cuando tú te acercas con fe, Él te da todo. Él no pretende, Él no te viene reprendiendo por las cosas pasadas. Él está viendo el momento que tú estás creyendo en Él. El mismo Señor le dijo, ¿verdad?, que para el que cree verdaderamente en Jesús de Nazaret será salvo, mas el que no cree desde ya es condenado, porque muchos creen, pero con una creencia material, natural, humana. También los demonios creen, pero aquel que verdaderamente tiene la sabiduría que viene de Dios, entonces cambia, hace una transformación de su vida. Y las pruebas es lo más esencial para poder nosotros estar queriendo cambiar y limpiar lo malo que todavía tenemos. ¿Por qué razón? Porque queremos la respuesta de Dios. Si yo creo que Dios ya me sanó, tengo que creerlo. Primeramente, ¿verdad?, la parte espiritual. Y si Él quiere, en su grande y grande voluntad, me va a poder dejar para poder testificar su misericordia y su bondad. Pero para eso tengo que estar gozoso y alegre y nada de estar verdaderamente triste, ni angustiado, ni afligido, porque Dios es el que está con nosotros. Mire qué lindo, dice, ¿verdad? Dice, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú verdaderamente eres como la onda de mar, que es arrastrada para allá y para acá, como quien dice, el hombre que no es constante, que es inconstante, que no está firme, que no está seguro de lo que está haciendo en la obra del Señor, verdaderamente es como la onda de mar que va y viene y no sabe para dónde va. Entonces, oiga lo que dice Santiago aquí, dice aquí, voy a leerlo desde el 6, pero pida con fe no dudando, nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte para otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oiga, hermano, no tenemos que dudar, no tenemos que verdaderamente nosotros creer que Dios no nos va a responder. Es que nosotros le está pidiendo al Señor y usted dice, es que a saber si me lo va a dar. No, usted tiene que declararlo. Si todavía tiene dolor, si todavía tiene la dificultad, si todavía tiene que ir al médico, si todavía está en la cárcel, pero Él lo va a libertar. Primeramente la libertad espiritual de que su alma se sienta libre para poder predicar el evangelio de Jesucristo, para poder adorar, glorificar al que vive y permanece para siempre. También Él te va a libertar, si Él lo quiere, para que vayas a dar testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. Pero no dudemos, porque el que duda es como la onda de mar que llega, se va,
desaparece y ya no permanece. Vuelve otra y así está. Así es el hombre inconstante, dice, bendito Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es de humilde condición. No estamos hablando de cosas de dinero, sino que estamos hablando de la condición espiritual. Es humilde. Porque hay gente que es rica, que tiene dinero, pero que es humilde de corazón. Y habemos pobres que no tenemos nada y somos ricos en resentimiento, en odio, en dudas, en avaricia, en malicia. Entonces Dios no quiere. El hombre, ¿verdad?, humilde de condición. Oiga, mire qué lindo, Señor. El hombre de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hombre que es de humilde condición, bendito sea el Señor, gloríese verdaderamente en su condición. Dice que, aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede poner su fe en la cruz. Y algo más, al mismo tiempo semejante fe produce inestabilidad, la cual el Señor nunca honrará. Pero aquel que es de humilde condición dice verdad. No piense que el tal hombre que recibirá ninguna cosa alguna señala a otro tipo particular de individuo, a quien alguien que no tiene a un corazón incrédulo. O sea, bendito sea el Señor. Pero el hermano que es de condición humilde, se refiere a alguien que es humilde, insignificante, débil y pobre. Gloríese en su alta posición. Es mejor, en mejor lugar y posición es la posición que tiene en Cristo Jesús. Aquel que tiene verdaderamente esa humilde condición, gloríese, porque tiene, ¿verdad?, una humilde posición delante de Cristo y tiene la mejor condición. Por eso que él dice en su palabra que el que se enaltece, Dios lo humillará, pero el que se humilla, Dios lo enaltece. Dios viene y te va a enaltecer la respuesta que tú estás pidiendo. Bendito sea el Señor. Dice, y el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, que es rico en su humillación. Oiga, mire, qué lindo. Dice, el que es rico, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale del sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, todo aquel que es rico. Primeramente, el rico en soberbia, en altivez, ¿verdad? Pero aquel que es rico en dinero y es humilde. Ahora, yo sé que usted me va a decir, pero Carlos, los ricos, ninguno es humilde. Sí, hay pocos. Por eso que el Señor dijo de que, ¿verdad?, que es mejor que pase, ¿verdad? Un camello en un ojo de una aguja y no un rico al reino de los cielos. Pero hay muchos ricos también que tienen mucha humildad. Así que, hermanos, pues, ¿verdad? Es necesario que usted y yo pidamos la sabiduría que viene de lo alto. Es necesario que usted y yo, cuando nos hallemos en diversas pruebas, sintamos sumo gozo y alegría. Y esperamos, ¿verdad? Porque la prueba de vuestra, ¿verdad? La prueba produce paciencia y la paciencia, ¿verdad?, produce fe y la fe esperanza, dice la palabra del Señor. Es necesario que usted y yo nos gloriemos cuando estemos en diversas pruebas. Pidámosle la sabiduría de Dios que viene de lo alto, pero primeramente es pura, pacífica, benigna, ¿verdad? Amable, sin hipocresías, y el fruto de paz se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hoy es momento de que usted y yo le vengamos diciendo al Señor que nos dé esa sabiduría que viene de Dios. Así que, hermanos, ¿verdad? Si alguno de vosotros, pues, ¿verdad?, ha hecho o se siente que está como ese hombre rico, ¿verdad?, o se siente que le ha fallado al Señor, es momento de que usted hoy le pida perdón, que se reconcilie con Dios. Y si usted no le ha recibido a Jesús, pues recíbalo como su Salvador. Y ahí le va a dar esa sabiduría que viene de Dios, para que usted, cuando se haya en diversas pruebas, ¿verdad?, se sienta con sumo gozo y recíbala con amor, y Dios le va a dar la respuesta. Así que, hermanos, ¿verdad? Dios bendiga a la hermana Rosa Wimbes, bendito sea el Señor. Jimmy Ramírez, que Dios te bendiga. Yasmina Gutiérrez, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Oscar Muñoz, que Dios te bendiga, mi hermano Oscar Muñoz.
Ahí está mi hermano Oscar Muñoz. Elizabeth Echeverría de Rivas, que Dios me la bendiga. Bendito Señor, qué bueno. José Salazar, que Dios te bendiga, mi hermano. Aleluya, qué bueno es el Señor ahí. No sé, pues, ¿verdad? ¿Quién de ustedes quiere entrar a comentar algo de esta predicación? Josué o Oscar, pues no sé. Bendito sea el Señor, si están conectados todavía, ¿verdad? Josué o Oscar Muñoz, pues quieren comentar verdaderamente esta predicación, pues entren y coméntenla en el nombre del Señor, pues, ¿verdad? Aleluya. Vamos a ver si quieren comentar ahí mi hermano Oscar, aleluya, o mi hermano, ¿verdad? Josué también, no sé, o cualquiera de vosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a invitar a nuestro hermano, ¿verdad? Oscar Muñoz, a ver si él quiere entrar, ¿verdad? A comentar esta predicación. Dice, no se pudo agregar, dice la mitad. Vamos a ver a nuestro hermano Josué, que siempre está ahí también, ¿verdad? Atento para poder entrar, ¿verdad? Esta dice, no se pudo también entrar. Bueno, qué bueno el Señor, ¿verdad? Vamos a orar. Digámosle, si está nuestro hermano también Adolfo, ¿verdad? Aleluya. Adolfo Mejía, bendito sea el Señor, que Dios te bendiga. Aleluya. Si quieres entrar también, podemos hacer entrar, a ver si puedes entrar, o estás trabajando, no se puede también. Dice, qué bueno es el Señor, bendito es el Señor, aleluya. Ahí está también mi hermanita Vanesita de Hancha, no sé si ella también podrá entrar, pero qué bueno, la podemos invitar también a nuestra hermana Vanesita de Sánchez para que comente si, ¿verdad? Yo sé que está trabajando tal vez en este momento, pero el Señor es el que nos va a dar verdadera la misericordia. Está nuestro hermano Gonzalo también, ¿verdad? Si quiere entrar también Gonzalo, pues vamos a ver si quiere entrar a esta bendición. Aleluya, a ver si entra él y comenta de lo que hemos estado hablando acerca de la sabiduría que viene de Dios. Bendito sea el Señor. Así que qué bueno el Señor. Dios bendiga, ¿verdad? A Adolfo Mejía, a Ramírez Eri. Bendito sea el Señor, que todos sean bendecidos en esta hermosa y bendecida mañana en la cual estamos hablando de la palabra del Señor. Así que ahí está nuestro hermano Gonzalo, a ver si entra. Bendito sea el Señor, se está agregando. Ahí está mi hermano. Qué bueno el Señor. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Bendito sea el Señor. Aleluya. Glorioso sea Jesús. A ver si entra nuestro hermano Gonzalo. Ahí está entrando, ya está prácticamente listo. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Quién es el que está entrando? Hable, por favor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios es el misericordioso, el bondadoso, el que nos da siempre las bendiciones espirituales y materiales, Señor. Ahí está, no pudo entrar, no sé qué pasó. Bendito sea el Señor. ¿O quién no pudo entrar? Vamos a ver, está Gonzalo Neo, está pidiendo ahí el ingreso, lo vamos a aceptar. Vamos a ver que entre. Aleluya. Vamos a ver, ya había entrado, hermano Gonzalo, pero ¿qué pasó? No sé. Ahí está, ya nos pidió el ingreso, pues, ¿verdad? Para que pueda comentar. Estamos comentando Santiago 1:2, la sabiduría que viene de Dios, donde verdaderamente dice cuando que halléis gozados cuando los halléis en diversas pruebas. Y Pedro dijo de que es necesario que pasemos por diversas pruebas y que seamos probados por fuego, porque así verdaderamente el Señor prueba verdaderamente a sus hijos de Dios, todos. El mismo Señor Jesús de Nazaret pasó por diversas pruebas, dice, bendito sea el Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Claudia Castaneda, Mercy Salguero, que Dios me le bendiga también. Bendito sea el Señor, no pudo entrar quizás nuestro hermano Gonzalo, está agregándolo todavía, a ver si entra. Glorioso sea el Señor. Sí, hermano. Hermano, es bien importante de que nosotros nos gocemos, dice la palabra que hemos leído en esta hermosa mañana, en Santiago capítulo 1:2, ¿verdad? Ya lo predicamos, pero vamos a decir que, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hermano. Es bien importante, hermano, que nosotros nos sintamos con gozo. No pudo entrar, queda nuestro hermano Gonzalo. Bendito sea el Señor, no sé si está también Oscar ahí, no sé. Pero bueno, hermano, ahí está, Dios bendiga a nuestra hermana, ¿verdad? Aleluya. Mercy, ¿verdad? Aleluya, Mercy Salguero también, bendito sea el Señor. Ahí está mi hermana que ha ingresado también, ¿verdad? Aleluya, vamos a ver aquí, Claudita Castaneda, Mercy Salguero, que Dios me la bendiga también, bendito sea el Señor, Dios me la bendiga, pastor, dice, no sé, a quién más va a entrar, si quiere entrar. Y mire, queremos que tener esa interacción en cada uno de nosotros para que podamos hablar, pero si no puede, pues vamos a invitar a esta hermana Claudia Castaneda a ver si quiere entrar y pueda, ¿verdad? No se pudo, dice, bendito sea el Señor. Nuestro hermano Gonzalo, pues prácticamente quería entrar, no sé si era él, pero vamos a ver si el caso pues nos logra. Bendito sea el Señor, entrar mi hermano. Ah, no, ya no está, ya
que salió el hermano Gonzalo. Pero bueno, hermanos, pues vamos a orar. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos porque tú nos has permitido llevar tu palabra. Bendicémonos a los hermanos que se han conectado en esta hermosa mañana, Señor, que tu palabra llegue, Señor, a cada alma, a cada cuerpo y a cada espíritu de cada uno de mis hermanos. Y dice que por haber oído, por haber guardado y por haber puesto por obra la palabra del Señor, tú los vas a bendecir. A los que mis hermanos se sientan con sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, Señor, y que la prueba tenga y produzca la paciencia. La prueba produce paciencia y la paciencia tenga su obra completa, Señor. Así que el que está falto de sabiduría, aquel que está falto de fe, inteligencia y lo que verdaderamente necesita, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar. Dice, sin reprocho y se la va a dar abundantemente. Así que no dude de pedirle al Señor. Así que desde ya bendecimos a nuestra hermana verdaderamente de Elizabeth de Echeverría y a todos los hermanos, Claudia Castaneda. Bendiciones en el nombre de Jesús. Que la palabra de Dios quede en vuestros corazones y que la pongan por obra y así Dios los va a bendecir. Que Dios les bendiga. Hoy en la noche hay culto de acción de gracia en la iglesia central. Así que los esperamos a todos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermano.